como siempre le ha hecho. Pastor, bienvenido, que el Señor Jesús le bendiga. Gloria a Dios. Quiero en esta hora saludar de manera muy especial a cada uno de los hermanos que nos están observando por medio de las redes sociales, a los hermanos que están conectados aquí mediante esta aplicación vía Zoom. Amén. Saludar a cada uno de los compañeros, pastores, pastor David Estrella, pastor Amado Aro, pastor Juan Carlos Paneso, y a cada uno de los hermanos de Alausí, hermanos de Tixán, hermanos de Huigra y de Tizaleo, parece que también escuché que estaban. Un gusto saludarles a todos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes este momento de la meditación de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no podemos pasar por alto la adoración a Dios. Y tampoco podemos pasar por alto este hermoso mes de abril, que es el mes a donde nosotros los jóvenes podemos celebrar un mes de victoria, un mes donde estamos conectados en la presencia del Señor, y vamos a poder también tener un bonito tema. Entonces, para esto quisiera que tomemos la palabra del Señor y vamos a dar lectura en el libro de Jeremías, capítulo 33, el verso 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Sí me escuchan bien? Amén. Jeremías capítulo 33, el verso 3, quiero dar lectura a la palabra del Señor. Y leyendo la palabra del Señor, dice así a la letra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Leamos nuevamente, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. ¿Qué les parece si oramos a Dios? Vamos a rogarle a Dios que sea Él hablándonos en esta hora en nuestras vidas. Vamos a rogarle que sea el Señor en este momento derramando de sus más ricas bendiciones, porque nos reunimos nosotros para poder ser llenos de la presencia de Dios, no para poder tal vez invertir un tiempo en algo que no nos va a dar bendición, en algo que no nos va a producir provecho. No, estamos invirtiendo un tiempo en algo que nos va a llenar de la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a orar y quiero rogarle por favor al pastor Juan Carlos que nos dirija en esta oración, y así todos invocamos el nombre poderoso de Jesús. Oh Jesús amado, Señor, te rogamos tu ayuda, bendice, Señor, tu palabra, Padre, que va a ser predicada, tu palabra que va a ser anunciada, Señor. Queremos que nos bendigas en gran manera. Queremos, Señor, que sea usted derramando abundantes bendiciones, Señor, en cada vida, en cada corazón. Permítanos, Señor, que su palabra llegue a cada vida, a cada corazón, con poder y con autoridad, Señor. Se lo rogamos en este momento, Padre amado. Queremos poder, oh Dios, sentir su gloria, sentir su poder, sentirlo en cada una de nuestras vidas, Señor. Se lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, gloria a Dios. Tengan la bondad de tomar asiento los que lo pueden hacer y vamos a meditar unos minutos en esta bendita y santa palabra, y tenemos un tema muy especial que toca en este día, que es en un mismo sentir en la oración. Amén. Qué importante hablar de esto, en un mismo sentir en la oración. Entonces, hablar de la oración es algo muy importante. Y tomando la palabra oración, el diccionario de la lengua española
nos dice que oración es un enunciado de un creyente hacia Dios. Eso nos dice la lengua española, que el diccionario, el de la lengua española nos dice que la palabra oración es un enunciado de un creyente hacia Dios. Pero vamos ahora a ver bajo un concepto bíblico, ¿qué es la oración? Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos que oración es conversar o hablar ¿con quién? Con Dios. Esa es la oración que cada uno de nosotros los cristianos tenemos, que practicamos día a día, ¿no es cierto? Entonces, un hombre llamado Martín Lutero dijo unas palabras muy preciosas que quisiera compartirlas con ustedes. Martín Lutero dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Eso es la oración para Martín Lutero. Y también dio otro comentario y dijo, la oración debería ser una prioridad, no un último recurso. O sea, cuando hablamos de la oración, nosotros prácticamente ese es el diario vivir del cristiano, lo que nos mantiene con vida, lo que nos mantiene activos, lo que nos mantiene cerca de Dios, lo que nos permite poder acercarnos a Dios es a través de la oración. Los que tal vez han sido criados en la escuela bíblica desde muy pequeños, nos enseñaron que el teléfono al cielo, ¿cuál era? Era la oración, ¿no es cierto? Aquí hay maestros de escuela dominical, multiplicadores, y eso es lo que enseñamos, que el teléfono para poder comunicarnos al cielo es la oración. Y nosotros, cada uno de los cristianos, de los creyentes, sabemos que la oración no debería ser en nosotros un último recurso. No debería ser un último recurso. Cuando me siento mal, cuando tengo problemas, cuando estoy angustiado, cuando estoy desesperado, cuando estoy en aflicción, me acuerdo que tengo que orar. Eso no es. Entonces Martín Lutero nos dice que la oración debería ser una prioridad en el cristiano. Yo no oro porque tengo problemas. No, no oramos porque tenemos problemas. Oramos porque tenemos un Dios grande y poderoso que nos va a ayudar cuando nos vengan los momentos difíciles, cuando nos vengan los momentos duros. Y nosotros no solamente oramos cuando tenemos problemas o cuando tenemos dificultades, oramos en todo tiempo, porque ese fue el mandato que nos dejó el Señor, de orar en todo tiempo. Entonces la juventud hoy en día y la iglesia en general debemos de tener un mismo sentir en la oración. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos viviendo un tiempo complicado a donde usted saluda a las personas en la calle y me ha pasado, digo, vecino, buenas tardes, y me han dicho, Dios lo bendiga, pastor. Entonces la gente hoy en día vive muy inclinada a lo espiritual por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Y ustedes ven en casas a donde tal vez se hacían fiestas, donde la gente estaba constantemente haciendo cosas que a Dios no le agrada. Ahora la gente se ha dedicado a orar, porque es la herramienta más fácil que se han dado cuenta o la solución para poder salir de este problema, de esta dificultad en la que nos encontramos. Entonces, usted va a la calle, yo voy en la calle caminando y la gente dice, pastor, ore por nosotros, ore por el pueblo, ore por la provincia. Entonces la gente está muy necesitada de la oración. Y yo digo, me atrevo a decir que no es ahora que el cristiano tiene que empezar a orar, no. Nosotros siempre hemos orado. Es ahora cuando nosotros tenemos que rogarle a Dios que añada a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Por medio de qué? De una oración. Entonces es muy importante cuando el cristiano vive, aleluya, unido a la oración. La oración, mire, la oración es el objetivo muy importante para pasar más tiempo cerca de Dios. Mediante la oración es cuando estamos más cerca del Señor. Mediante la oración es cuando estamos más conectados con Dios. Aleluya, amén. Y en una ocasión, un cantante muy conocido
nos cantaba y nos decía que cuando el cristiano tiene poca oración, tiene poco ¿qué? Poco poder. Pero cuando hay un cristiano lleno de oración, lleno de Dios, está lleno de poder del cielo, un poder maravilloso. Entonces, la oración que cada uno de nosotros exponemos, en la oración exponemos nuestra petición a Dios. Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos de hablar, debemos de decirle al Señor en nuestra oración. Presentamos nosotros nuestra petición. Nosotros esperamos la voluntad de Dios que se haga a través de la oración. Yo les decía, antes les comentaba un pensamiento de Martín Lutero que nos decía que la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Eso es la oración. Entonces, nosotros en la oración no vamos a orar para cambiar las cosas, vamos a orar para que Dios haga su voluntad. Entonces, es que no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. A veces pensamos que la oración es esa varita mágica. Los jóvenes dicen, Señor, que quiero mañana enamorarme de alguien que sea así, 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 y creen que la oración es una varita mágica, que el Señor les va a conceder el sueño, que el Señor podamos decir, el padrino, que nos va a dar nuestro momento, o lo que yo creo, o lo que yo pienso. Nosotros no oramos para que se hagan las cosas conforme a mi voluntad, sino que oramos para que se haga la voluntad de Dios. Y cuando Él oró, Él nos enseñó. Y Jesús cuando nos enseña en Mateo 6 acerca de la oración, y Jesús dijo, hágase tu voluntad. En la oración entra esta palabra que le enseñó a su pueblo y les dijo en Mateo 6:10, Jesús les dijo, hágase tu voluntad cuando les enseñaba a orar. Nosotros no podemos orar para que se haga mi voluntad, sino que oramos para que se haga la voluntad de Dios. Porque dice el Señor, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice Jehová de los ejércitos. Dice el Señor, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Entonces, cuando nosotros oramos, oramos para que Dios haga su voluntad. No oramos para que se hagan las cosas a mi manera, no oramos para eso. Imagínense, la Biblia nos habla en 2 de Corintios capítulo 12, el verso 9, y nos dice la historia de Saulo. Saulo como que llega un momento en el que tiene una conversación con Dios muy seria y le dice al Señor, Señor, he orado 3 veces por el aguijón que tengo y no he tenido respuesta. Y Saulo tal vez pensaba y decía, Señor, oro por el enfermo y se sana, oro por el ciego y recibe la vista, oro por el cojo, Señor, y se va caminando, por el paralítico y se va andando, Señor, oro tal vez por el muerto y los muertos se levantan. Pero, Señor, te he rogado, te he pedido 3 veces por mi aguijón y no he tenido respuesta. Y el Señor le dice a Pablo, Saulo, bástate ¿de qué? De mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, nos da a entender la palabra del Señor y nos dice que la oración que hacemos no es para cambiar las cosas o los planes de Dios, sino para hacer su santa y bendita voluntad. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mediante la oración sí podemos conquistar muchas cosas. Mediante la oración sí podemos hacer muchas cosas que está dentro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros, cada uno de nosotros hemos sido testigos de este poder maravilloso que Dios ha derramado en nuestras vidas. Porque nuestra oración expresa que Dios existe. Porque si yo no creo que Dios existe, yo no oro. No oraríamos. Oramos porque creemos que Dios existe. Y cada vez que usted cierra sus ojos, levanta sus manos o dobla sus rodillas para orar,
usted está haciendo un acto maravilloso, un acto de fe y está confesando que Dios existe y que Él es real. Por eso oramos. Por eso cuando alguien le dice, quiero que ores por mí, o cuando estamos en los cultos y alguien viene y pasa al altar para orar por las peticiones, para orar por las enfermedades, y alguien que viene y pasa al altar, yo siempre he dicho esto, basta el momento con que pase, ya está creyendo que Dios es real y que Dios lo va a sanar. Entonces cuando nosotros presentamos o expresamos nuestra oración, estamos diciendo que Dios existe. Él oye y se interesa en mi petición. Eso es la oración. Y cuando nosotros hablamos de la oración, el Señor Jesucristo nos enseña y nos da un hincapié muy precioso para hablar de la oración. El Señor nos habla mediante el Nuevo Testamento, hace una referencia de 860 veces, enfatizó la importancia de la perseverancia y de la persistencia y el favor de la oración. Siempre estuvo el Señor hablando de que la oración es fundamental, de que la oración es algo que el cristiano debe de tener siempre, porque la oración es lo que nos mantiene firme, es la vitamina para el alma, es la vitamina para el cristiano, es la oración. Y él lo habló mediante parábolas, mediante historias y mediante muchas formas que le habló a los discípulos y a todo Israel, enseñó la importancia de poder presentarnos siempre en oración, porque la oración es importante hoy, en la actualidad, mañana y para siempre va a ser importante estar en oración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para que nuestra oración no tenga un impedimento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la oración no tenga un estorbo? Entonces, nuestro comportamiento es importante para que nuestra oración no tenga estorbo. Mi comportamiento, mi forma de ser. Hay gente que utiliza un dicho y dice, son luz tal vez para las calles, pero para la casa son tinieblas. Tienen una forma de ser en un lado, pero de otro, en otro lado tienen un comportamiento diferente. Son una cosa en un lado y son otra cosa en otro lado. Entonces el cristiano debe de tener un comportamiento para que nuestra oración no tenga estorbo. Debemos ser fieles a Dios, ser cristianos en todas partes, que nadie tenga nada que decir de nosotros, sino que podamos vivir una vida recta delante de Dios. Mi comportamiento en casa, entre esposos, no, cuando hay riña entre esposos no puede haber una oración eficaz. Cuando tal vez entre esposos no se hablan, no puede haber una oración eficaz. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que volvernos. Por eso la palabra del Señor es muy clara cuando nos habla del enojo. No debemos dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Para que mi oración no tenga estorbo, necesito estar bien con Dios. Es que, pastor, oro a Dios y no me responde, oro a Dios y no me responde. Examínate, examinémonos. Algo tal vez no está bien, algo no está bien, algo no está funcionando bien. Cuando un coche no anda como debe de andar es porque algo no está bien, algo le está fallando. Cuando un cristiano las cosas no le marchan bien, no anda bien, no le salen bien, algo no está compactando bien en la vida del cristiano. Hay algo que te está causando una interferencia para que tu vida sea una vida eficaz, recta delante de Dios, para que cuando ores Dios escuche tu oración, aleluya, para que cuando le clames a Dios, Dios oiga tu clamor, aleluya, y se vuelva a ti, a tu petición, y te ayude en lo que estás pasando. Los jóvenes, hay jóvenes que tal vez están lejos de la oración porque su comportamiento está siendo muy difícil.
Jóvenes que tienen dos Facebook, un Facebook con los hermanos de la iglesia y otro Facebook con los amigos del colegio y los del barrio, porque es que lo que hago acá no es lo mismo que lo que hago acá. Eso es tener una doble vida, una doble moral. Los cristianos debemos ser cristianos rectos delante de Dios, aleluya. Por eso dice su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiaremos? Guardando la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestro andar. Una vida recta y santa delante de Dios. Que no tengamos de qué avergonzarnos. Que cuando doble mis rodillas al pie de mi cama, cuando doble mis rodillas en la iglesia, no tenga, aleluya, que avergonzarme y no piense que algo no me va a dejar clamarle a Dios, que algo no me va a dejar vivir cerca de Dios. Al contrario, debemos nosotros de estar rectos para que nuestra oración no tenga estorbo. Entonces nosotros podemos decir, hablando de la oración, podemos definir que la oración es nuestra relación con Dios. Y puedo decir yo que oramos para que nuestra relación con Dios sea importante y sea vital. Esta palabra es muy importante. Escuche, vital, vital. Es muy importante. El Señor nos dijo que debemos de orar sin cesar. Entonces, la oración es algo vital para la vida del cristiano. Entonces yo me puse a investigar que era vital. Vital viene del griego vitalis, que tiene un significado relativo a la vida y a la existencia de las personas. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan esta palabra vital o vitalis del griego. Cuando decimos, los doctores dicen, tal persona llegó al hospital sin signos vitales. Entonces, nos da a entender la palabra vital o del griego vitalis, que es la vida o la existencia. Entonces, hago un resumen y digo, la oración es la vida del cristiano. Cristiano que no ora es cristiano que no, aleluya, que no puede tener una vida eficaz. Cristiano que no le clama a Dios es un cristiano que está con sus signos vitales muy débiles. Y puede ser que esté a punto de morir, puede ser que esté a punto de fracasar porque sus signos vitales son muy bajos, porque ha dejado de orar, porque ha dejado de clamarle a Dios, porque ha perdido su comunión con Dios, porque no está acercándose a Dios, porque no le clama a Dios, aleluya. Los signos vitales de aquel joven, de aquel hermano, de aquella hermana son muy bajos. ¿Y cuáles son los síntomas? Que ya no quieren congregarse, que ya no quieren buscar a Dios, que ponen excusas para los cultos, que ponen excusas para los servicios a Dios, que no quieren contribuir con la obra de Dios. Son signos que esa persona está, aleluya, al borde de la muerte. Pero qué importante que en esta noche aquí está Jesucristo con nosotros y Él es vida, Él es vida, Él es vida para cada uno de nosotros. Y podemos en esta noche, todos los que estamos conectados, podemos decirle al Señor, lléname de esta vida, Señor, de esta vida que das tú, Señor, como cuando le dijiste a aquella mujer que estaba en el pozo, aquella samaritana, que el día que beban del agua que tú das, no van a tener sed jamás. Esa es la vida, aleluya, que tú nos das, Señor Jesús. Necesitamos tener una vida eficaz delante de Dios. La oración es vital. Es vital. No puedo decir, ay, es una opción orar. No, no. Es como cada uno de nosotros decimos, ay, es una opción desayunar, es una opción almorzar, es una opción merendar. No, es que si no comes, te vas a terminar muriendo. Y por eso los papás le exigen a los niños, no, usted tiene que comer. No tengo hambre y los papás le exigimos a nuestros hijos, tienen que alimentarse. Y aunque sea la fuerza, le damos de comer. ¿Por qué? Porque sabemos que si ellos no comen, su vida está en riesgo. Así es la oración. Cuando no oramos, nuestra vida está en riesgo. Hermano, cuando no te presentas delante de Dios, tu vida está en riesgo.
estás en peligro, estás al borde de la muerte. Por eso el Señor Jesús le dijo a su pueblo: orar sin cesar, orar en todo tiempo, hacer súplicas. Y el Señor le enseñó a sus discípulos y al pueblo que lo importante y que lo eficaz siempre va a ser la oración. Aleluya. ¿Por qué no le damos una alabanza al Señor? ¿Por qué no lo adoramos a Dios un momento? ¿Por qué no le damos un voto de aplauso a Jesús y le decimos: tú eres grande, Señor, y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor Jesús? Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Entonces vamos también a tocar un punto de personajes de la Biblia que hablaron de la oración, que es una herramienta importante y que es vital para la vida del cristiano. David, el rey David, nos influye mucho a la oración, nos habla mucho de la oración. Y si ustedes se ponen a ver en los salmos, muchos de los salmos de David nos llevan a la oración. Uno de esos salmos, el Salmo 119, capítulo 164, David dice que 7 veces al día le buscaba al Señor, le alababa a Dios por tus justos juicios. Entonces yo me ponía a estudiar un poco la historia de los israelitas y para ellos no era una opción orar, para ellos era una necesidad orar, presentarse ante Dios, era muy importante. Era indispensable. Hay cosas que son importantes y cosas que son indispensables. Lo importante, aleluya, puede esperar un poco, pero lo indispensable tiene que hacerse ya. La oración no solo podemos decir que es importante, la oración es indispensable en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Y los israelitas, los musulmanes, para ellos era muy eficaz presentarse ante el Señor como mínimo 3 veces al día la oración. Y cuando querían ser espiritualmente mayor o más grande en Dios, oraban hasta 5 veces en el día. Se presentaban ante Dios. ¿Para qué? Para tener una vida más recta y más eficaz, para que nosotros podamos, aleluya, ver y hacer cosas grandes en Dios, aleluya. Eso es la oración. Y por eso el salmista también nos habla en uno de sus salmos cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hablando de la importancia de la oración, nos dice: bendice alma mía a Jehová. El salmista David, él se da cuenta que la oración es estar preparado para cualquier situación. El salmista encontró que mediante la oración él se encontraba preparado para cualquiera o para cualquier situación que él tenga. Cuando estamos llenos de Dios, no podemos dudar que Dios está conmigo. Cuando estamos llenos de oración, podemos estar más que convencidos que Dios está conmigo. Y no podemos dudar, no podemos cavilar, no puedo decir: ¿será que Dios está conmigo? Cuando te presentas ante Él, cuando en la madrugada le clamas y te llenas de Dios y vas a tu trabajo, vas al estudio, vas, aleluya, a tu jornada y sientes que Dios está contigo, no puedes dudar, porque Dios siempre te va a dar la victoria. Y muchos de estos salmos que él escribe, muchos de estos cantos que él los escribe, los hace en oración. Los hizo cuando estaba en el desierto, cuando estaba, en el campo con las ovejas de su padre. Allí escribió muchos de esos salmos. Y cuando él se sintió lleno, completo, su vida delante de Dios, se para frente al gigante Goliat y no tiene que titubear, no tiene que sentir miedo. Todos los soldados tenían miedo porque Goliat estaba al frente. Todas las personas le temían, pero cuando llegó David, un joven, aleluya, pequeño de estatura, un joven tal vez insignificante, no sabía de guerra, no era joven de guerra,
pero al Dios que tenía era el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Era el que todo lo puede y el que para él no hay nada imposible. David tenía eso en la mente, por eso cuando se presenta frente a Goliat, le dice, aleluya, hoy las aves de los cielos comerán de ti, aleluya. Y le dice al gigante, yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros hacemos todas las cosas y lo ponemos a Dios, lo ponemos a Él como primero, como primordial, como el que todo lo puede. Él es el que hace obras maravillosas. Por eso Jeremías, cuando se sentía triste, cuando estaba lamentándose, le clamó a su Dios, y cuando él como que regresa a ver, aleluya, y se siente protegido, y allí es cuando Jeremías dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Porque cuando le clamamos a Dios, sentimos que Él está con nosotros y que Él nos respalda, que Él nos ayuda y que Él siempre va, aleluya, a darnos la victoria. Démosle una alabanza al Señor, aleluya. ¿Sabe qué? Juan Wesley, un hombre que vivió entre el año 1703 y 1791, él es un hombre, uno de los pioneros que iniciaron el pentecostalismo o el avivamiento en nuestra época. Era conocido como el evangelista o como el evangelismo del avivamiento. Así lo conocían a Juan Wesley, como el hombre del avivamiento. Él fue educado por su madre, fue disciplinado para tener una vida recta, para ser un joven de principios. Y cuando tenía 85 años, él escribe algo muy importante y quiero compartirlo con ustedes. Él escribe y hace una pregunta y él dice, ¿cuál es la razón por la cual yo soy como soy? Hace una pregunta y en la parte de abajo de su libro está la respuesta y dice, sin duda, escuchen hermano, sin duda, tiene que ser por el poder de Dios y por las oraciones de mis hijos o de la iglesia y por la oración. Porque desde hace muchos años, desde hace 65 años, dice Juan Wesley, he venido orando desde las 4 de la mañana en adelante. Somos lo que somos, todo por Dios, por la oración. Los triunfos que tenemos no son nuestros, es porque Dios nos da, aleluya. Lo que hacemos no somos nosotros, es Dios. Por eso toda la gloria y la honra y la alabanza son para Jesucristo, son para Él, son para Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas. Juan Wesley llega a dar su resumen y dice, soy como soy por el poder de Dios y por las oraciones de los hermanos, de los santos, y por mis oraciones, porque desde hace 65 años me levanto 4 de la mañana y doblo mis rodillas y le clamo a Dios. Las oraciones. Por eso es importante que la iglesia se mantenga en oración. Por eso es importante que la iglesia se mantenga siempre unida en oración. Una iglesia siempre tiene que tener grupos de oración, horas de oración, tiempos de intercesión, porque eso es lo que hace que la iglesia crezca con el poder de Jesucristo. La oración es la herramienta principal del cristiano. Y Hechos capítulo 12. La Biblia me habla de Pedro. La Biblia dice que Pedro fue encarcelado. Herodes tomó preso a Jacobo y lo mató. Después de esto, tomó preso a Pedro. Y quería hacer Herodes lo mismo que hizo con Jesús. Quería presentarlo en el patio, aleluya. Quería presentarlo
delante de todo el pueblo para juzgarlo y hacer lo que en una ocasión se hizo con Jesús. Y por eso buscaba ocasión para atraparlo hasta que lo mete preso. Y estando allí Pedro en la cárcel, aleluya, Pedro estaba encarcelado. Y dice Herodes, le puso 4 grupos de guardia y cada grupo tenía 4 hombres. Entonces Herodes puso 16 personas para que custodiasen a un solo hombre. Porque decía él, vaya a pasar lo mismo que pasó con este conocido Jesús. Por eso no queremos tal vez que pase lo mismo que pasó con Jesús, con Pedro. Por eso puso 16 hombres para que lo cuidaran, para que lo estén vigilando, para que no se escapara o para que nadie venga a verlo. Herodes esperaba que algo llegara a suceder. Él esperaba eso. Herodes esperaba que algo tenía que pasar. Por eso puso mucha gente. Porque Herodes sabía quién era Pedro. Porque Herodes sabía quién fue Jesús. Porque Herodes sabía que esta iglesia es una iglesia poderosa. Aleluya. Porque Herodes había visto cómo iba creciendo, cómo se iban añadiendo, cómo este Dios grandioso iba haciendo milagros y prodigios. Y por eso, atrapándoles al líder, él dijo, con esto los voy a acabar. Pero estaba equivocado, porque mientras Pedro estaba encarcelado, aleluya, la Biblia dice que los discípulos, aleluya, que el pueblo del Señor estaba en oración, estaban orando a Dios, estaban clamándole a Dios, estaban, aleluya, orando para que Pedro pueda salir, aleluya, para que Pedro pueda quedar libre, para que Pedro pueda, gloria al Señor Jesucristo, estar, aleluya, con ellos. Por esa razón ellos clamaban. Por esa razón ellos le pedían a Dios. Muchos de nosotros tal vez nos hemos sentido en esto, encerrados, como Pedro estaba. Hay muchos de nuestros hermanos que están ahorita infectados por esta pandemia, por este virus. Pero gracias a Dios que hay una iglesia que oramos los unos por los otros. Que hay una iglesia que clamamos, que hay una iglesia que intercedemos, que hay una iglesia que nos humillamos a Dios, aleluya. Y creemos que Él puede hacer cosas grandiosas. Los hermanos estaban orando en la casa de aquella mujer, la madre de Juan Marcos. Y ellos orando allí esperaban que Dios lo librase a Pedro, que Dios haga algo con Pedro, que Dios mueva, aleluya, cosas importantes para que Pedro salga de la cárcel. Ellos clamaban a Dios, dice la Biblia, y oraban a favor de Pedro. Oraba fervientemente la iglesia. Y la Biblia dice que Pedro se duerme. Si nos ponemos a ver, hay un libro que nos dice que Pedro tenía, ese era uno de los problemas que tenía Pedro, le gustaba mucho dormir. Cuando Jesús lo dejó orando y llega a verlos, los encontró dormidos. Jesús dice, no han podido velar. Pedro tenía esa debilidad, pero tenemos un Dios grande que fortalece nuestras debilidades y nos hace grandes en Él. Pedro se duerme en la situación que estaba pasando, sabiendo que al siguiente día su vida estaba en peligro. Pedro duerme muy plácidamente. Y dice la Biblia que llega el ángel y le toca a Pedro y lo levanta. Le dice, Pedro, levántate. Pedro, levántate, no es tiempo de dormir. Levántate, Pedro. Y cuando el ángel le dice a Pedro que salgan, las cadenas caen de las manos de Pedro y todos los soldados se quedan dormidos. Y Pedro es llevado por el ángel, aleluya, hasta la entrada principal y las puertas se abrían automáticamente porque tenemos un Dios
que es grande y poderoso, que la oración rompe cadenas, que la oración rompe todo yugo de esclavitud, que la oración es importante porque liberta al hombre. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no lo adoramos a Dios? ¿Por qué no le aplaudimos a Dios? ¿Por qué no le decimos al Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo? Porque Dios hoy puede llenar con el Espíritu Santo, porque Dios hoy puede hacer un milagro ahí en tu vida, en tu casa, hermano, porque cuando hablamos de la oración, hablamos del poder de Dios, y cuando hablamos del poder de Dios, Él hace milagros, prodigios, aleluya. Y el ángel lo lleva a Pedro hasta la entrada y se abre la puerta. Oh, pasa algo glorioso. Parece que Pedro pensaba que seguía durmiendo y cuando ya se ve ahí, Pedro pensaba que era un sueño que estaba teniendo y se dio cuenta que era real. Y Pedro se va. Y cuando llega al lugar donde estaban orando los hermanos, toca la puerta y sale la chica que trabajaba allí. Sale Rode. Rode significa rosa, aroma, fragancia. Rode cuando va a la puerta y pregunta quién es y él dice soy Pedro, Rode no le abre la puerta, Rode se regresa y hace honor a su nombre, le trae fragancia a los que estaban de rodillas, les dice hermanos, el hombre que está a la puerta es Pedro. Y ellos no creían. Hermanos, a veces nos pasa eso. Nosotros oramos, le clamamos a Dios por algo y cuando se da, decimos, ¿será que es o no es? Porque el ser humano siempre tiene su mente a ser negativo, a ver las cosas del lado negativo. Pero cuando nos humillamos a Dios, vemos la realidad poderosa de Él. Y cuando salen todos a verle, efectivamente era Pedro. Y se dan cuenta que la oración de un pueblo, la oración, aleluya, que estaban haciendo ellos allí en la casa de Juan Marcos, fue lo que libró a Pedro de la cárcel. Yo no sé tal vez quién en esta noche se sienta oprimido, se sienta en una cárcel de enfermedad, se sienta que está en una cárcel de problemas. Se sienta que está metido en una celda donde no puede salir porque se siente que está mal, se siente que su vida no está bien, siente que su vida necesita algo diferente, que su vida necesita algo distinto, aleluya. Pero te quiero decir, estimado hermano, que en esta noche aquí está Jesucristo, el Dios todopoderoso, que te va a ayudar en tu momento difícil, que te va a ayudar en tu momento de adversidad. Oh, aleluya. Y cuando ellos lo ven a Pedro, se dan cuenta que es real. No querían creerle a Rode, pero cuando lo ven, oh, gloria a Dios, aleluya, se dan cuenta que la oración es eficaz, que la oración es importante, que la oración es lo que mantiene a esta iglesia viva, es la oración. Somos lo que somos, y en Jesús, en el Ecuador, 60 años que esta iglesia ha venido de triunfos, de gloria, de victoria, y esto no es, aleluya, porque tenemos gente elocuente, esto no es porque tenemos tal vez gente importante, no, esto es porque tenemos al más grande de todos y porque esta iglesia se ha mantenido en oración, aleluya. Eso es lo que hasta el día de hoy nos ha dado la victoria. Oh, ¿por qué no le decimos al Señor, eres grande, Dios, eres grande, eres grande? Quisiera culminar con esto, mis hermanos, este sermón.
Cuando estuve yo sirviendo a Dios allí en Alausí, por la gracia de Dios, mi esposa llegó el momento que le tocaba dar a luz y fuimos al hospital y mi esposa, gracias al Señor, pudo dar a luz normalmente, pero la nena no salió bien, nos salió con un problema en la sangre. Y el doctor no nos daba buenas esperanzas, nos decía, es muy difícil, lo que está pasando a su hija es muy complicado. Y decía el doctor, tienen que tener fe que cualquier milagro puede pasar. Y decía su hija, tenía un problema de incompatibilidad RH. ¿Qué es eso? Que su sangre se iba poco a poco perdiendo fuerza, se iba acabando, algo se le iba comiendo los glóbulos rojos y mi niña cada momento entraba, aleluya, con anemia y se ponía muy mal. Y el médico nos dijo, solo un milagro de Dios puede ayudarles. Y recuerdo que yo le dije a mi esposa, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y mi esposa allí me dice, hijo, oremos a Dios. Estábamos en Milagro, recuerdo, la tomé a mi esposa y nos fuimos a la iglesia de allí en Milagro y hablamos con el pastor y le dijimos, ¿será que nos deja un momento poder entrar y orar? Y el pastor dijo, claro que sí, nos abrió la puerta y fuimos con mi esposa. Mi esposa tenía 5 días de que le habían hecho cesárea, pero ella dijo, quiero ir hasta la iglesia. Y fuimos a la iglesia y cuando llegamos allí nos postramos ante el altar con mi esposa tomados de la mano y le dijimos al Señor que Él tenía que hacer algo importante. Antes de ir a la iglesia, el médico nos había dicho algo. Nos había dicho que a la niña había que hacerle una transfusión de sangre. Había que sacarle toda la sangre que tenía ella y ponerle otra sangre nueva. Pero en ese proceso, en hacer eso, decía él que era muy riesgoso porque era una nena y tal vez su cuerpo no podía resistir ese tratamiento y en el transcurso podía morir. Yo le dije a mi esposa, yo creo que Dios no va a permitir que le hagan eso a ella. Porque si a mi hija le falta sangre, Jesucristo se la va a dar. Y si tiene algún problema en su sangre, algún problema, aleluya, algún problema en su vida, Jesucristo va a hacer algo importante y la va a sanar. Jesucristo va a hacer algo maravilloso. Y recuerdo cuando fuimos a orar a la iglesia para que no le hagan nada de eso. Fuimos a orar a la iglesia para que Dios la libre de eso. No fuimos a orarle, a decirle al Señor que el tratamiento salga bien. No, le fuimos a decir al Señor, líbrala a Dios. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder. Y esa mañana nos humillamos con mi esposa ahí, hermano. Le clamamos a Dios, lloramos, nos llenamos de su presencia. Pasamos un momento regocijados en la presencia de Dios. Y cuando salimos de allí y regresamos al hospital, nosotros habíamos apagado los teléfonos, habíamos apagado todo para que no nos interrumpan. Queríamos estar un momento de intimidad con Dios. Y cuando llegamos al hospital, sale una enfermera y nos dice, lo hemos estado buscando, los hemos estado llamando, tenemos noticia de su hija. Rápidamente uno piensa y dice, ¿será que se murió? ¿Qué le pasó? Porque la mente humana siempre va a lo negativo. Pero si hemos pedido por un milagro, creamos que Dios tiene poder para hacerlo. Cuando llegamos al hospital, entramos y el doctor nos dijo, ¿saben? Ocurrió un milagro. No fue necesario hacerle a su hija nada de lo que le íbamos a hacer. Le pusimos un poco de sangre y cuando le llegó esa sangre a su cuerpo, algo se activó en ella y empezó a producir ella automáticamente salud para su cuerpo. Algo pasó en el cuerpo de esta niña que está sana, Señor. Imagínense, nosotros íbamos
a preguntar cómo estaba y ellos nos tenían una noticia. Dice, le hicimos esto, le pusimos un poco de sangre en su cuerpo y su niña está totalmente bien, está sana, está funcionando bien. Esperemos hasta la tarde. Si hasta las 5 de la tarde todo marcha bien, hoy mismo su hija sale de alta. Hermano, cuando llegaron las 5 de la tarde nos entregaron a nuestra niña y con mi esposa salimos de ese hospital. ¿Saben cómo? Con nuestros ojos llenos de lágrimas, diciéndole a Dios, ¿cómo no servir? Pero ¿saben qué es lo más importante, estimados hermanos? Que allí en Alausí había una iglesia que estaba orando sin cesar a favor de mi hija. Que allí en Alausí habían unos hermanos que estaban clamando por la salud de mi hija. Que cuando les llamaba después del culto me decían, pastor, oramos por la niña, oramos por su hija. Dios va a hacer la obra, aleluya. Qué hermoso es cuando hay una iglesia que ora a Dios, suceden cosas maravillosas. Y yo creo que en esta noche algo maravilloso puede pasar en tu vida. Yo quisiera orar por ti. Tal vez alguien de los que está aquí esté con sus signos vitales espirituales ya decaídos. Ya no tiene más fuerza, ya no pueden más, ya no pueden avanzar más. Quiero invitarte en esta hora. Por medio del poder de Dios, quiero decirte, Jesucristo quiere darte vida en este momento. Quiere sacarte de ese problema. Quiere sacarte de esa adversidad. Quiere sacarte de eso que estás pasando. Quiere decirte que tú no estás solo. Quiere decirte que tú, aleluya, en estos momentos no estás solo. No estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y Él no te quiere dejar solo. Él no te quiere abandonar. Él quiere que en esta hora, tú, querido hermano, tú, querida hermana, te llenes de la gloria de Él, te llenes de su poder maravilloso, llenes, aleluya, de su santa y bendita presencia, porque en esta hora, estimado hermano, no le quieres decir al Señor, ayúdame. ¿Será que hay alguien que en esta noche le quiere decir al Señor, ayúdame, Señor? Ayúdame, Señor. ¿Será que habrá alguien que quiere que oremos por usted? El que desee que quiere que oremos por usted, active su micrófono y diga, pastor, necesito que Dios me ayude. Si hay alguien que quiere reconciliarse, si hay alguien que quiere entregarse al Señor, de los que están aquí o de los que nos ven a través del Facebook, si hay alguien que quiere que Dios en esta noche derrame su gloria, vamos a hacer una oración eficaz. Si habrá alguien que en esta noche quiere que Dios lo llene de su Espíritu Santo, hoy Dios va a hacer algo glorioso. Dios hoy va a hacer algo maravilloso. Dios hoy va a llenar de su Espíritu Santo, va a llenar de su presencia. Dios hoy va a hacer algo glorioso. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no lo adoras a Dios? ¿Por qué no lo adoras en este momento? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué en este momento no le clamas? Dios hoy puede llenarte con el Espíritu Santo porque estamos, aleluya, en la presencia de Dios. Él quiere hacer algo glorioso. Él quiere hacer algo glorioso en tu vida. Oremos, oremos, hermano, oremos, oremos. Dígale al Señor, ayúdame, Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Jesús de gloria, Dios de poder, Dios de majestad. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor.
Y queremos pedirte por la vida de tus hijos, Señor. Mira a tu iglesia. Mira a los hermanos de Alausí, Señor. Mira a los hermanos de Tixán. Mira a los hermanos de Huigra. Mira a los hermanos de Tizaleo, Señor. Mira a tu iglesia, Señor. Mira a los que nos están viendo por Facebook, Señor.